Buena tarde, mi nombre es Héctor Fabio Pozo y esta es la sustentación del ejercicio número 5 de funciones de cálculo diferencial. El ejercicio de aplicación dice así: bajo el supuesto de que la temperatura cambia de forma lineal con la altura, se desea estimar que la temperatura en diferentes alturas. Para esto se tiene que la temperatura a nivel del mar, altura igual a 0, es de 23.1 grados centígrados y la altura a 1 kilómetro es de 11.5 grados centígrados. Nos dice A. ¿Cómo se puede expresar la temperatura como función de la altura? B. Estime la temperatura a 2.5 y 3 kilómetros de altura. Y C. Usando GeoGebra, haga la gráfica de la función que muestre los resultados obtenidos. Bueno, desarrollamos el ejercicio A, expresión de la temperatura en función de la altura. Y tenemos la siguiente fórmula. Temperatura en función de la altura es igual a m, que es la inclinación de la pendiente por altura, más n, que es la temperatura inicial. El ejercicio me da los siguientes datos. Me da x, los que lo situamos en el vértice de la altura, y y, la temperatura, donde nos dicen que en la altura 0 la temperatura es de 23.1 y en la altura de 1 kilómetro la temperatura es de 11.5 grados centígrados. Nos piden hallar la temperatura a 2.5 y la temperatura a 3 kilómetros. B. Temperatura a 2.5 y 3 kilómetros de altura. Para resolver esta fórmula, primero debemos hallar la inclinación de la recta, la m, bajo esta fórmula: y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ahora sustituimos según la tabla que nos da el ejercicio. M es igual a y2, que en este caso es 11.5, menos y1, que es 23.1, sobre x2, que es 1, menos 0, que es x1. Tenemos 11.5 menos 23.1 nos da menos 11.6 dividido 1, que es 1 menos 0. Tenemos como m, que es la inclinación de la recta, que nos da 11.6. Hallamos ahora sí temperatura a 2.5 kilómetros. Temperatura en función de altura es igual a menos 11.6, que es la inclinación de la recta, por altura, más n, que es la temperatura inicial. Sustituimos. Temperatura en función de la altura, que nos dicen que es a 2.5, es igual a 11.6, que es la inclinación de la recta, por 2.5, que es la altura, más 23.1, que es la temperatura inicial. Resolvemos. Temperatura en función de la altura de 2.5 es igual a menos 29 más 23.1. Temperatura en función de 2.5 es igual a menos 5.9. Tenemos que menos 5.9 es la temperatura a 2.5 kilómetros de altura. Resolvemos. Temperatura a 3 kilómetros. Temperatura en función de altura es igual a menos 11.6 por altura más n. Y sustituimos. Temperatura en función de 3 kilómetros es igual a menos 11.6, que es la inclinación de la recta, por 3, que son los kilómetros, más 23.1, que es la n, que es la temperatura inicial. Resolvemos. Temperatura en función de 3 kilómetros es igual a menos 34.8 más 23.1. Tenemos temperatura en función de 3 kilómetros es igual a menos 11.7. Menos 11.7 grados centígrados la temperatura que hace a 3 kilómetros de altura. Finalmente, representamos la ecuación en GeoGebra.
tenemos que es una recta decreciente. Muchas gracias.